Carmelina de Los Ángeles. 9º episodio. En el episodio anterior quedamos en que el señor elegante que descendió de su carruaje se acercó al portón de la pequeña hacienda y luego con voz ahogada dijo: «Distinguidas damas, ¿me prestan la letrina?». Rafael, entendiendo lo dramático de la situación, señaló la letrina y el hombre elegante luego de unos pasos se detuvo y se puso muy tieso. Luego caminó como espantapájaros con las piernas muy abiertas hacia la letrina. Entonces el olor invadió la atmósfera campestre y en el camino de lajas pulidas quedaron los regueros. Carmelina y Rafaela, mirando la escena y tapándose la nariz con los dedos, se miraron aterradas y luego no pudieron contener la risa. Continuemos con el cuento. Media hora después de estar encerrado en la letrina y luego de muchos quejidos, el secretario de don José Solís se enmudeció y la letrina, el cuartucho de madera, se sumió en el silencio. Todos quedaron expectantes. Carmelina, Rafaela y los gendarmes acompañantes se miraron. Entonces Carmelina, reaccionando, afanada por el silencio y olvidando el miedo a que la reconocieran, se acercó a la letrina y de un empujón quitó al alguacil que se había parado frente a la letrina como para cuidar al señor. Después del empujón, Carmelina abrió la puerta de madera y allí, sentado en posición desgonzada, con los pantalones sucios abajo, muy pálido y sudoroso, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada como desmayado, Carmelina encontró al señor don secretario del virrey. Un vapor oloroso. Un vapor oloroso y pegajoso salió de la letrina. Entonces, Carmelina llamó a los alguaciles que le servían de guardia y les ordenó sacar al enfermo. Rafaela, que siempre iba un paso adelante de los sucesos, se fue y volvió con un pequeño y viejo balde de madera, y entre todos llevaron cargado como muerto al secretario. Lo llevaron detrás de la casa, junto a un reservorio de agua lluvia. De allí empelotaron al enfermo y a baldados de agua lo bañaron. Con el agua fría, el secretario medio despertó y comenzó a tiritar. Entonces Rafaela se acercó y le dijo: «Señor, ¿quiere agua?». El secretario, ahora con aspecto cadavérico, apenas movió la cabeza afirmando que sí. Rafaela fue por agua. En eso, uno de los alguaciles que había estado esculcando en los baúles donde guardaba la ropa el secretario, llegó detrás de la casa y entregó a Carmelina un largo camisón blanco con un gorrito de tela. Lo entregó junto con unos calzoncillos que, como pantalones estrechos, se usaban en la época. Entonces al secretario churriento lo sentaron en una banca y allí, sin poder evitarlo por la debilidad, desde arriba, el enfermo miraba como avergonzado su desnudez y a la Carmelina que lo vestía. La verdad, además de su mamá cuando era niño, ninguna otra mujer lo había visto en pelota. El secretario churriento, dicho sea de paso, nunca había conocido mujer alguna. Carmelina, por su parte, no hizo ningún caso de la masculinidad. Rafaela llegó con el agua, pero mientras vestían al diarreico, ella tomó las ropas sucias y olorosas para colocarlas en otro lado, en otro lugar. Entonces, en la casaca
o el abrigo ajustado al cuerpo, adornado con bordados dorados, notó que los botones metálicos tenían el mismo sello, el mismo símbolo repujado que había visto en el anillo que encontró escondido dentro de la ropa de la desdichada. Entonces, acercándose a uno de los alguaciles que solo miraba y no ayudaba en nada, mostrándole el botón en la casaca, le preguntó: «Señor, ¿qué es este símbolo?». El alguacil, con cara de asco por el olor de la ropa, contestó: «Es el escudo del rey, y solo lo usan el rey, la reina y los aristócratas». Rafaela, al escuchar que era el escudo del rey, puso cara inteligente y, sonriendo, colocó las ropas en las manos del asquiento alguacil. Luego miró al cielo y se llevó los dedos de una de sus manos a la frente, y por un instante quedó quieta, como en concentración. Luego, sonriendo, tomó la taza de agua que había llevado para el enfermo y siguió camino de la casa. El alguacil asquiento, con las ropas olorosas en las manos, sin saber qué hacer con ellas, miró a Rafaela y pensó: «Esta niña es rara». Ya vestido, al diarreico secretario lo llevaron cargado y a rastras a la tercera habitación de la casa, y allí lo acostaron en una de las camas bien tendidas. Al secretario virreinal, ya acomodado en su cama, lo arroparon, y Rafaela, sorbo a sorbo, le dio el agua. Luego, el hombre se recostó pálido y quejumbroso. Entonces Rafaela fue al centro del cuarto y, extendiendo las manos, se giró como tocando con las palmas las paredes. El cuarto frío se puso tibio. Carmelina, que la miraba, volvió a pensar que no sabía nada de Rafaela. El alguacil, que estaba con ellas y que parecía ser el jefe, miró intrigado y extrañado a Rafaela. Ahora, en la casa de la Carmelina había dos enfermos: la desdichada y el secretario churriento del virrey. Cuando todos salieron del cuarto, el alguacil, que parecía ser el jefe, le contó a Carmelina que su señor llevaba varios días enfermo, que estaba enfermo de cólicos y que, por pura terquedad, no había querido regresar a la capital. Cuando Carmelina le iba a contestar que en el pueblo no había médico y que lo mejor era llevarlo a la ciudad, sorpresivamente ingresó a la casa, a la pequeña salita con la mesa vieja, un caballero extranjero, alto, de cabello largo y finas vestiduras. Carmelina, al verlo, se puso intrigada. El señor era el tal Rafael venido a médico, uno de los 4 señores que habían venido a traer a la casa a la desdichada. Carmelina se preguntó: ¿quién lo llamó? Con la sorpresiva entrada, el alguacil se puso alerta, pero al ver semejante caballero de finas vestiduras se calmó, y lo hizo aún más cuando vio que la niña indígena Rafaela agarraba con cariño la mano del señor. Entonces, sin mediar palabra ni saludo, el tal Rafael venido a médico, llevado de la mano por Rafaela, fue derecho a la habitación del secretario enfermo. Carmelina y el alguacil lo siguieron. Ya adentro, Rafaela, la niña indígena, rogó al alguacil y a Carmelina que salieran, que el señor era el médico. El alguacil, extrañado, a regañadientes abandonó la habitación, y Carmelina, calmándolo, lo siguió diciéndole: el señor en el cuarto es médico y además es recolector. El alguacil, al oír las palabras médico y recolector, se calmó, pero quedó con la duda.
Él nunca había oído que algún recolector de impuestos fuera médico. ¡Qué cosa tan rara!, pensó. Unos 10 minutos después, Rafael, el caballero de finas vestiduras venido a médico, salió de la habitación tomado de la mano por la pequeña indígena. Y entonces el tal Rafael le dijo a Carmelina: «Tu esposo ya está bien». Al escuchar las palabras de «tu esposo», Carmelina abrió los ojos extrañada, y cuando iba a preguntar, el tal Rafael, soltando la mano de la niña Rafaela, sin despedirse, abandonó la vivienda. Carmelina, intrigada por el esposo, quiso seguirlo para preguntar más, pero Rafaela, agarrándola, la detuvo. Al mismo tiempo que esto ocurría, con la palabra esposo, el alguacil a un lado miró con desconfianza a Carmelina y pensó: «Qué raro, mi señor es soltero. Aquí están pasando cosas que no entiendo». En la habitación, el secretario churriento estaba sentado en su cama. Lucía con otro aspecto. Ya tenía colores en sus mejillas y sonreía. El cuarto olía a naranja. El alguacil, que parecía ser el jefe, desconfiando por lo que pasaba, afanado, llegó primero a ver al señor. Y al verlo tan saludable pensó: «¡Uy, qué médico tan bueno!». En eso, Carmelina, dispuesta a afrontar las consecuencias de ser reconocida como la hija del gascón desterrado, se paró frente al diarreico, levantó la cabeza y se irguió en la misma posición altanera que usaba cuando era regordeta. Entonces, el secretario, levantando la cabeza, se quedó mirando fijamente a Carmelina. El hombre no decía nada, solo la miraba. Entonces, el silencio y la mirada larga del secretario fue interrumpido por el alguacil desconfiado, quien le dijo a su señor: «Señor, si ya se encuentra bien, es mejor que suspenda el viaje y regresemos ya a la capital». El secretario churriento, sin dejar de mirar a Carmelina, contestó que sí. Luego se levantó y, caminando como si nada le hubiera pasado, vestido con su pijama y su gorrito largo en la cabeza, salió del cuarto y de la casa. Carmelina, sonriendo, seguida por Rafaela, pensó: «No me reconoció». Ya en el patio, un alguacil acompañante llegó con una capa de paño muy fino y cubrió al secretario, quien, girándose, se dirigió a Carmelina y luego, dando gracias por los favores, agachándose, le agarró una mano y con venia cortesana se la besó en el dorso. Al incorporarse de su venia, los ojos del secretario y Carmelina se encontraron y, mirándose el uno al otro, quedaron como petrificados, como sumidos en un diálogo mental. Carmelina, sin apartar los ojos de los ojos, sentía que el corazón se le salía y que un rumor extraño le llegó con una fuerte oleada de calor. El alguacil desconfiado, el que parecía ser el jefe, parado a un lado de la cena, tosió. Y con esto llamó la atención del secretario. Y este, sin dejar de mirarla, le dijo a Carmelina: «Gracias por tu ayuda, pero por favor, antes de partir, ¿me podrías decir tu nombre?». Carmelina, sin dejar de mirarlo y sin aparentar emoción alguna, contestó: «Ángela». El secretario sonrió y nuevamente, con cortesía, dio las gracias y, con cariño, mirando a Rafaela parada a un lado de Carmelina, le puso en mano como en caricia en la cabeza.
Luego se giró y marchó hacia el carruaje repitiendo: Los ángeles de Sopó, los ángeles de Sopó. Carmelina se quedó mirando el coche que partía con rumbo a la capital. El secretario también la miraba, asomando la cabeza por un lado del carruaje. Y antes de desaparecer por el camino real, que de real no tenía nada, se escuchó un grito: ¡Los ángeles de Sopó! Entonces, la Carmelinita de Los Ángeles recordó las palabras del tal señor Rafael venido a médico. Tu esposo ya está bien. Turbada, Carmelina sacudió la cabeza como para eliminar el recuerdo, y al girarse vio que estaba sola en el patio. En su cuarto de habitación, Rafaela atendía a la desdichada, y ella, aún como atontada, recibía los alimentos que amorosamente Rafaela, la niña indígena, le ofrecía. La noche llegó. En Sopó, nadie se enteró del breve arribo del secretario personal del virrey. Y en la pequeña hacienda, Carmelina, mientras Rafaela cuidaba a la desdichada, se fue a dormir. Ya en su cama, Carmelina apagó la vela de cebo y se arropó con las cobijas. Entonces, recordando al secretario del virrey, se dio cuenta que el calor agradable que había sentido frente a él no desapareció. Ella jamás, en su corta vida de mujer, había vivido esa sensación. Capital del nuevo reino de Granada. A eso de las 9 de la noche, una figura masculina, alta y cubierta con una capa negra y larga, salió a hurtadillas del palacio virreinal. Luego, al llegar a la única esquina de la catedral, encontró una figura femenina también vestida de capa. Y allí, luego de lo que pareció ser un beso apasionado, apretado y arrinconado contra una pared de la catedral, las dos figuras agarradas de la mano tomaron camino por entre la penumbra. El virrey José Solís y la María Lugarda, o la Marichuela, habían comenzado sus amores clandestinos. Ellos creían que nadie sabía de sus encuentros, pero mentiras, el chisme ya rodaba por la capital. La Marichuela es la amante del virrey. Sí, se ven todas las noches. Sí, ¿quién ve la mocita esa? Chismes van, chismes vienen. Desde la puerta del palacio virreinal, el enano, el que había llegado con el virrey, seguía con la mirada a la pared. Y allí, esa noche, a un lado de la catedral, en la casa arzobispal, el cura, el sacerdote de Sopó, quien era atendido por un fraile, entre los sueños provocados por un fuerte sedante, repetía y repetía lastimeramente: ¡Los demonios! ¡Los demonios! ¡Las brujas! Y mientras todo esto ocurría en la noche del nuevo reino de Granada, en España ya era de día, y en el Palacio Real de Su Majestad Fernando VI había revuelo y conmoción. El anillo ceremonial de Su Majestad,
la reina Bárbara de Braganza no aparecía. Hacía casi un año, la reina no lo usaba, y ahora que habría una audiencia real, nadie lo encontraba. Entonces la reina ofuscada pensó: Gabriela, Gabriela. Este cuento continuará.